acompaño a un familiar en el proceso del duelo si yo también lo estoy teniendo. Cuando perdemos algo duele, pero es lo que te digo, generalmente perdemos cosas para ganar otras. Lo que más duele en el duelo no es lo que perdimos como tal, sino es esa progresión mental que nosotros tenemos de cómo iban a ser las cosas. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del diálogo y para mí es un placer saludar a una amiga que hoy nos acompañará, a la doctora Adelaida Barliza, eh, psicóloga de profesión, quien nos ayudará a resolver algunas dudas e inquietudes que nos han enviado nuestros lectores. Adelaida, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Jesús, pues muy honrada con esta invitación tuya y bueno, un abrazo desde Irlanda y tú sabes que lo que necesites conmigo cuentas, así que vamos a abordar este tema de lo que te han pedido para poder orientar a la gente en este aspecto tan importante, ¿verdad? Que siempre está presente a la hora de la verdad. Sí, el tema de la salud mental es un tema que cobra mucha importancia, que comenzó a cobrar mucha importancia desde el 2020, desde el confinamiento del COVID, pero en estos tiempos de redes sociales, de exceso de trabajo, de exceso de expectativas, tenemos que cuidar nuestra salud mental, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, sin salud mental no tienes absolutamente nada. Esa es la verdad. O sea, tú puedes tener eh, todas las condiciones económicas, las relaciones sociales, pero si no estás en armonía contigo mismo y con tu salud mental, realmente no tienes calidad de vida, no tienes bienestar. En este episodio especial de El Diálogo, queremos eh, aprender un poco sobre cómo superar las pérdidas. Muchas veces en estos últimos tiempos, amigos y conocidos han tenido situaciones en las que familiares, amigos, mascotas se han ido y eso deja un profundo dolor y me hacía reflexionar qué es el duelo y por qué ese proceso, cuando lo enfrentamos, nos cuesta mucho o les cuesta mucho a las personas, Adelaida. Pues fíjate que la vida, y no espero que esto suene depresivo, pero la vida es un eterno duelo, porque el duelo es ese proceso en el que nos estamos despidiendo de algunas cosas y recibiendo otras cosas nuevas. O sea, de hecho, no fluyen cosas nuevas si no nos despegamos de muchas cosas. O sea, en el mismo proceso de crecimiento tú ves cómo el bebé deja de ser bebé para ser niño, deja de ser niño para ser adolescente, deja de ser adolescente para ser adulto. Lo mismo en la vida, en muchas cosas. Tú dejas el colegio, en cada etapa de la vida está presente el duelo. Fíjate que tú estás hablando de algo que nos marcó muchísimo como humanidad en cuanto no solamente a la salud mental, sino en cuanto a todo, y fue la pandemia. Durante la pandemia, tú sabes que yo estaba al cargo de la salud mental de una comunidad muy grande en Santa Marta, que era la Universidad Sergio Arboleda, y a mí la pandemia lo que me hizo fue que mi trabajo se multiplicó y se volvió infinito, porque yo salía a la universidad a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, cerraba mi oficina y chao. Con la pandemia y con toda esta cantidad de duelos que estábamos afrontando absolutamente todos, llegaban días en que eran las 8 o 10 de la noche y yo estaba con uno acá, con el otro acá, con el profesor, con el chico, con todo eso, viviendo todos esos procesos de duelo. Entonces, fíjate que fruto de eso y de muchos duelos que yo estaba pasando también al mismo tiempo, mi mamá murió en el 2019, a Dios gracias, antes de la pandemia. Y después, durante la pandemia, perdí más de 15 personas muy cercanas, muy de la comunidad, perdí a mis dos mejores amigos. Entonces, para multiplicar esto y para poder ayudar en el acompañamiento, hice es un playlist que está en mi canal de YouTube que se llama Manual de Recuperación Emocional.
Y es muy lindo, ¿sabes? Porque yo aquí he podido de pronto volverlo a hacer, porque es una cosa que hice, si tú la ves, Jesús, desde tu parte técnica, con mi celular en los momentos en los que podía. Es más, hay algunos videos que salgo con el labial corrido, porque esa era la época de ponte la mascarilla, quítate la mascarilla, ponte la mascarilla. Pero me encanta ese trabajo que hice porque fue desde mi dolor, desde mi propio duelo de todo lo que yo estaba viviendo, ir compartiéndole a las personas eso. O sea, eso es muy lindo porque lo escribió Gilberto Brenson Lazán y está basado en un libro que se llama Luz en el Valle Oscuro y él dice 50 cosas que hacer cuando no hay nada que hacer. Entonces es como ir dando una tarea a las personas que están pasando por duelo para que las personas vayan manejando todo eso. De hecho, ¿por qué es doloroso el duelo? Pues porque los seres humanos somos buscadores de placer, somos buscadores de comodidad y cuando perdemos algo duele. Pero es lo que te digo, generalmente perdemos cosas para ganar otras. Por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando desde mi propia experiencia en todo lo que es el duelo migratorio, que es toda esa cantidad. Tú sabes que yo estoy en Irlanda hace 3 años y entonces tengo pacientes en este momento en todos los lugares del mundo y casi todos son colombianos. Entonces es acompañarlos en ese duelo también de las cosas que nos hacen falta, de que "Ay, yo quiero desayunar cayeye", y eso sí te juro que un cayeye acá en Irlanda no lo vas a encontrar. ¿Sí me entiendes? Entonces Tesoro eso puro, un es, calle en Irlanda encontrase uno. habría posibilidades, por ahí me empecé a pillar varias posibilidades, Ahí esa es pero una idea es de esa negocio. cantidad de cosas, sí, es esa cantidad de cosas que son de la cotidianidad que tú no te das cuenta hasta que no las tienes, que ese es el dicho que nosotros siempre decimos, no es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es que en el proceso de duelo te das cuenta de lo que era cotidiano, de lo que tenías y que no valorabas. Entonces, eso es una parte del duelo que es tremenda. Otra parte del duelo que es tremenda y que es bueno que las personas que nos oigan lo miren y lo puedan empezar a profundizar, es que generalmente lo que más duele en el duelo no es lo que perdimos como tal, sino es esa progresión mental que nosotros tenemos de cómo iban a ser las cosas. ¿Sí me entiendes? O sea, uno de los duelos más fuertes, que fíjate Jesús que ni siquiera tiene nombre, porque una persona cuando el marido se le muere es viuda, cuando se te mueren tus papás eres huérfano, ¿verdad? Pero cuando se te Sí. muere un hijo, el dolor es tan fuerte que eso no tiene ni siquiera nombre, no tiene un nombre. Y en ese duelo, lo que más duele eh, cuando es una persona joven es esa proyección que como mamá o como papá estabas haciendo y que la persona hace. Es que ahorita se debía haber graduado de esto, debía haber sido esto. Entonces eso hace que el duelo sea más doloroso porque no estamos solamente perdiendo lo que tenemos ahí, sino esa proyección que estamos haciendo de lo que ese ser debería ser o de lo que queríamos. Cuando terminamos una relación de pareja, entonces, ay, y yo que quería esto, y yo que quería la casa, el perro, los hijitos, no sé qué, y eso se diluye. No solamente duele la relación que estás perdiendo, sino todo el proyecto de vida de lo que tú imaginabas o de lo que tú querías que eso pudiera continuar o pudiera ser. Entonces, eso es otra parte del proceso del duelo que es fuerte y cuando tú empiezas a enseñarle a la persona desde, bueno, aquí y ahora, un paso a la vez y centrándote en esto, para no estar proyectando, ay, es que mi hijo tendría que ser esto, no lo sabemos, no sabes cómo hubieran sido las cosas y quédate con lo que sí viviste y despidamos lo que Con esos sí recuerdos, tuviste. ¿no? Que es como aprender a disfrutar de los momentos que compartimos con las personas que queremos mucho y no idealizar, bueno, no idealizar no suena feo, pero no, como dices tú, no proyectarse a futuro como que el otro año se hubiese graduado de la universidad o el otro año me hubiese casado o el otro año, o sea, el llamado a la gente es como que tratar también de disfrutar el presente porque siento que la gente pospone los momentos de felicidad. Podría ser así como no vive mucho el Sí, fíjate presente que ahí y pospone mucho para el futuro.
Mañana amaré, Sí, mañana ay, visitaré, mira, mañana sí, saldré a comer con mis amigos, mañana sacaré al perro. Cuando viene a ver cuenta, todo, todo se desapareció. que tú Mira, yo pasé por un periodo, ahí perdona hiciste que algo, yo no, pasé por un que periodo en el te que me en estás 45 perdiendo a raticos. días, ¿sí? ¿Me escuchas bien? Yo Perfecto. pasé por un periodo en 45 días se me murieron 3 perros. Entonces fue un Uh, golpe uno tras de ese otro, duelo es un entonces, duelo fuerte, el duelo de las mascotas es muy fuerte. pero es algo como que uno no está preparado y recibir un golpe tras otro siempre es complicado, pero no quisiera desviarme del tema y me gustaría preguntarte, porque se habla mucho de las fases del duelo, pero ¿realmente todas las personas pasan por las mismas etapas? O sea, ¿eso es un patrón de comportamiento o hay una que se pueden saltar? ¿O qué nos podrías decir? Pues mira que la experta en duelo fue Kubler-Ross y ella diseñó unas etapas que nosotros estudiamos como para entender qué pasa con el duelo. Pero ningún ser humano es igual, ni las etapas se dan en ninguna persona y además tampoco es un proceso lineal, porque ella dice, primero hay como una negación. ¿Verdad? O sea, no puedo creer que esto esté pasando, la incredulidad. Después hay una fase de desorganización, de ansiedad. Después hay una fase en la que empieza la sanación, supuestamente, que es la adaptación y la aceptación, y después ya la superación del duelo. Pero eso no es así, porque una persona puede estar en una etapa de volverse a otra. Todas las personas y todos los seres humanos tenemos una forma muy dinámica de hacer las cosas, y un día tú puedes estar muy triste y al otro día puedes estar mejor y de pronto te puedes volver a devolver. Hay algo que es importante, Jesús, y es comprender que durante el duelo, independientemente de las etapas, porque yo en que las etapas sean así como escalas, eso no es cierto, no lo he visto con ninguna persona porque en todos los seres humanos somos muy distintos y como te digo, no hay primer escalón, segundo escalón, tercero, sino que todos vivimos el duelo de una forma distinta. Lo que sí es importante es tener en cuenta que hay 4 emociones básicas que se dan durante el duelo y que cada una de esas emociones hay que reconocerlas, hay que vivirlas, hay que gestionarlas para poder hacer un buen manejo del duelo y que no se estanque. Esas emociones básicas son, obviamente, primero tristeza, ¿verdad? Porque es triste, porque nos duele. Entonces ahí viene el poder llorar, el reconocer, el darme el permiso de llorar, que en los hombres es tan difícil, por eso me gusta tanto ese podcast de los hombres si lloran. Entonces es darme el permiso de que estoy triste, me duele, es triste lo que me ha pasado, ¿verdad? La segunda es la rabia, rabia conmigo misma, rabia con el otro, rabia con Dios, rabia con el que se murió. Mira la pendejada que vino a hacer, cómo se le ocurrió hacer esto, cómo se fue a enfermar. Eso está ahí, la rabia está presente. El miedo, porque es cómo voy a seguir, qué va a pasar, me va a pasar esto a mí también. Y tú sabes, cuando han habido accidentes y en un país como el nuestro tan convulsionado, donde hay tantos factores, y si son factores generados por otro ser humano, un accidente, em, un atentado, todo este tipo de cosas que estamos viviendo ahorita, eso da muchísimo miedo. Pero también hay eh, otra emoción presente que es la culpa, ¿sí? Entonces, si yo no hubiera dicho, que tú me estabas diciendo ahorita, hiciste una polaridad muy genial ahí que es hubiera y hubiese. O sea, si yo hubiera hecho esto, si yo lo hubiera acompañado, si yo lo hubiera dicho, si yo lo hubiera llamado, si yo, ¿sí me entiendes? Ese hubiera y esa culpa de lo que no hice, especialmente si la persona que pierdes, pensando que estamos hablando de una persona, porque hay duelos de muchas clases, el duelo de la persona es si yo lo hubiera dicho, si yo lo hubiera hablado, si yo lo hubiera acompañado, es muy fuerte. Pero también hablaste de otro que es la misma prolongación y lo que estábamos diciendo. Ay, él hubiera sido una buena compañera. Entonces, una de las cosas primeras que hay que hacer, Jesús, con esto es borrar esos hubieras. Y dándole la vuelta a la tortilla, también frente a estas 4 emociones básicas, es
en la persona que está consolando o que está acompañando, también saber que eso está ahí, porque aquí qué pasa, que la persona empieza a llorar, ay hombre, pero no llores, él no quería verte llorar, no vayas a llorar que se entristece, no, o sea, es necesario llorar, o sea, está bien, entiendo tu dolor, lo recibo, o cuando la persona tiene rabia y se quiere vengar, también decir, sí, yo reconozco y entiendo y valido y tienes todo el derecho a estar furioso, pero vamos a trabajar de una manera inteligente para que esto no sea al contrario, o el miedo, afrontar los miedos y acompañar a la persona que tiene miedo en eso, pero lo que te digo, la culpa es tremenda en ese aspecto. Entonces, como me estás Sí, preguntando, la etapa, se supone que primero hay una etapa de incredulidad o negación. Tú sabes que una persona que le dicen fulanito se acaba de morir, la persona dice, no, no, pero si es que lo acabo de ver, pero ¿cómo va a ser así? ¿Ves? Entonces, y eso pasa con todo, Jesús. Cuando una persona recibe un diagnóstico de algo, no, eso no puede ser así, entonces voy a buscar otra persona, voy a buscar a ver quién me dice, y una en segunda ese opinión. momento, en ese proceso de negar, en ese proceso de negar se pierde un tiempo que es muy valioso, pero también es necesario porque es hasta que la persona acepta que eso sí es así. Los papás, por ejemplo, que tienen niños a los que les hacen diagnósticos de distintas cosas y el papá no, es que este médico cómo me va a decir que mi niño tiene esto o lo otro, en eso se pierde un tiempo que es valioso. Entonces, ese tiempo en el que pasamos de la incredulidad a toda la desorganización que se hace a la aceptación es un proceso y todo el mundo lo hace de una manera distinta. Sí, sí, y sobre todo esto que pasa mucho con como postergar lo que tú decías, de no aceptarlo de inmediato, o sea, sí está ocurriendo, o sea, uno tiene que ser consciente de que las cosas ocurren, pero eso hay que sería el subconsciente de uno tratando como de evadir esas emociones, podría ser que uno entre en esa etapa. Sí, y fíjate que incluso es normal durante exagerándote, las primeras 24 horas. Pero si la persona a los 48 horas sigue diciendo es que no puede estar muerto porque es que yo lo vi, yo hablé con él, ¿verdad? Ya es una cosa que es preocupante, que ya nos va dando un indicador de que el duelo no va bien. Ahora, durante el proceso de duelo, como es un dolor tan intenso y se moviliza tantas cosas a nivel neuropsicológico, la persona puede tener eh, lo que en otro contexto nosotros llamaríamos como alucinaciones. Es que yo lo oí, es que a mí me huele, es que yo lo siento. Si me entiendes, dentro del contexto del duelo, esos son cosas que son normales, pero la negación es el no querer aceptar el dolor. Como te dije anteriormente, nosotros siempre estamos buscando el equilibrio, la tranquilidad. Entonces, cuando pasa algo que duele, no, 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 es que eso no puede ser. Y eso es gravísimo, la negación, ¿sabes? En casos que lo he enfrentado y pienso que es lo más difícil que vemos los psicólogos en cuanto a la negación, cuando he atendido a personas que han sido abusadas sexualmente, y la persona, tú la preparas y todo eso para que finalmente pueda hablar con su familia y pueda hablar de lo que es, siempre se estrellan contra un muro, porque es tanto la ansiedad y el miedo que eso da de aceptar como mamá, como papá, como acompañante de esa persona, que eso pasó, que la gente siempre dice, no, eso te lo inventaste tú, eso no fue así, eso no pudo ser. Entonces, fíjate que la negación es algo que hacemos para protegernos del dolor y a veces incluso para darnos tiempo de, espérate, yo como que me hago la idea, pero es un mecanismo de defensa, definitivamente. Si no, eso no pasó, olvídate, eso te lo estás inventando tú, eso no es así. O fíjate, cuando una persona está en una relación de pareja y ella piensa que todo está bien y de pronto la pareja viene y le dice, mira, yo no quiero seguir contigo, ta, ta, ta. Ay, eso no puede ser, tú te estás inventando eso no es así. Es siempre como vamos a negar esto para yo poder mantener mi realidad y para disminuir el dolor que lo que me estás diciendo y lo que estoy viviendo me causa. Claro, cuando se presentan este tipo de pérdidas de familiares, de amigos, eh, desde tu experiencia, ¿cuál es
crees tú que son las dificultades más comunes que enfrentamos cuando intentamos dar apoyo a esas personas que queremos? Bueno, es que ahí me estás haciendo varias preguntas que todas son bien importantes. O sea, una es el duelo de las personas que amamos es más difícil si estábamos en una discusión o si la relación estaba mal. Yo peleé contigo, tú sabes cómo pelea uno con los hermanos, le dices hasta cara de sapo, lo que sea, y al Mm. otro día te abrazas y te perdonas con él. Pero si pasa algo y eso se queda ahí, eso hace que el duelo sea fuertísimo, porque eso va a disparar la culpa. O sea, yo que le dije esto, mira lo último que le dije, mira que no me despedí. Ahora, la otra parte que me dices de cómo acompañar es, uno, validando mi dolor y sabiendo que tengo derecho y voy a validar mi tristeza, mi rabia, mi culpa y mis miedos. Y también permitiéndole el espacio a la otra persona para que la persona al hablar contigo pueda hacerlo. Ahora, cómo lo he hecho yo o cómo he llevado eso? Porque la gente me dice, ay, pero tú cómo hiciste, o sea, tú sabes lo que es perder en menos de 3 años a tu mamá, a tu mejor amiga de absolutamente amiga y colega, mi mejor amigo y 15 personas del trabajo, más 3 estudiantes, o sea, son más de 18 personas que fueron muy allegadas. Y es, Jesús, esa conciencia de entre tú más quieres a la gente, de honrar con tu vida lo que ellos te enseñaron. O sea, mi mamá era una loca que se disfrutaba absolutamente todo. Mi mamá se disfrutaba absolutamente todo. Mi maestra me enseñó una cantidad de cosas espectaculares que yo sigo compartiendo con mis pacientes y extendiendo lo que ella hizo conmigo. Lo mismo la gente con la que trabajé tan linda que perdí. Entonces, seguir tu vida reconociendo ese dolor, reconociendo la falta que ellos te hacen, pero honrando con tu actitud de sigo para adelante honrando lo que tú me diste, lo que lo mantiene a uno en eso, ¿verdad? Porque a veces simplemente frente al duelo, y eso es algo muy importante hablarlo, y cuando algo nos duele mucho, la reacción, y de esto la gente no habla mucho, pero es o sea, tú no quieres seguir, o sea, es paren este bus que me quiero bajar, o sea, yo no quiero seguir. Eso es, y cuando ya es muy constante que la persona empieza a tener lo que nosotros en psicología llamamos ideación suicida, no quiero seguir, no quiero vivir, esto no vale la pena, eso es normal durante el proceso del duelo, pero hay que hacer un acompañamiento y permitir que la persona lo exprese y decir, sí, es normal lo que estás sintiendo porque es muy doloroso, pero no significa que lo vayas a hacer. Ahora, si la persona empieza a dar muestras, porque hay muestras de que eso puede pasar y la persona no se queda en la ideación, sino empieza con la intención, o tú lo ves que está como buscando en internet formas de hacer las cosas, o eso ya se necesita un acompañamiento mucho más específico. Pero eso que me estás preguntando es fuertísimo porque es cómo acompaño a un familiar en el proceso del duelo si yo también lo estoy teniendo. ¿Ves? Que Es un tema eso bastante fue lo que nos complejo pasó a todos. Eso y fue lo que nos sí, nos pasó a muchos en pandemia. La verdad es que como yo le digo a algunos amigos, yo esos 2 años de pandemia literal mi cerebro los bloqueó y yo no los cuento. Normalmente cuando hablamos de, no, ¿cuántos años tienes tú? No, tan, pero ¿y si tú eres del 88, ¿cómo así que tienes 35? Sí, es que no cuento literal los 2 años de pandemia, no, o sea, el subconsciente los bloquea por así decirlo. Tú ahorita lo Sí, o tocamos sea, por encima, ahorita lo tocamos por encimita, pero tú decías también que la pérdida de una mascota, que ahorita mismo es un miembro más de la familia, eh, ¿cómo podemos validar ese dolor y acompañar, teniendo en cuenta que en el Caribe colombiano el perrateo, la mamadera de gallo no ayuda mucho? Porque te va a poner triste porque se te murió mira un que perro, un gato, un loro. Jesús, eso es una cosa, el duelo de mascotas
solamente lo entendemos los que hemos perdido mascotas. Porque eso tú, si tú no pasas por eso y tú ves a cualquiera llorando por el perro, por el gato, por el loro, uno dice, ay, mira este tan pendejo. Pero es que cuando uno tiene esos angelitos, porque realmente son unos angelitos que nos vienen a acompañar y que nos llenan de muchas cosas, solamente los que hemos perdido mascotas sabemos lo que eso duele. O sea, a mí no me pongas a hablar, a mí no me pongas a hablarte a hablarme de eso de mi perro Beto, porque yo llevo muchos años en esto y yo todavía, Dios mío, a mí me pasa la película y sobre todo como uno es responsable de ellos, la culpa, el que no hice, el hubiera o el no hubiera, es fuertísimo. ¿Sabes qué otro duelo es fuertísimo? Em, Cuando se pierden y no sabes qué pasó. A mí se me perdió un gato y un gato que adorábamos. El día de mi cumpleaños mi hija lo puso divino, le puso un lazo azul y el gato se perdió y perdido se quedó y la gente dice, no, se lo robaron, se murió. Pero esa angustia de qué le pasó al gato, de estar buscando el gato, de pronto en la noche oír un maullido y pensar, ahí está el gato. Imagínate si eso es con un animalito, cómo es de fuerte el duelo de las familias, que nosotros tenemos tantas víctimas de la violencia, Jesús, que ni siquiera saben qué pasó con su ser querido. O sea, eso es un duelo que queda abierto el resto de la vida. Y sí, O sea, eso es un libro que es no se tremendo cierra. y el duelo de las mascotas no, eso no se cierra y no solamente no se cierra, sino que no es verdad que una mascota con otra mascota no, porque es que ellos son total y absolutamente distintos y una mascota no te reemplaza a la otra. Eso es un duelo que está ahí, pero es lo que yo te digo, o sea, es honrar porque esos seres que están con uno y a ti que se te murieron tres, uno detrás de otro, me llama No. mucho la atención porque muchas veces estas mascoticas, y yo sí creo eso, son unos seres espirituales que están cuidándote tanto que a veces ellos recibieron lo que era para uno y lo hacen así, Sabes sí, como que, que que, que eso fue como el común denominador eh, que muchas personas, pues, el aliento que me daban como que, pero seguramente fue que te echaron algo. Yo no creo en nada de eso, pero la respuesta común de la gente era, no, es que seguro te echaron algo y tus perros dieron el paso por ti. O sea, eso fue uno como que, bueno, eso en estos momentos de dolor no es algo que reconforte, pero bueno, uno entiende que la gente no lo hace eh, en el mal sentido, sino simplemente porque te expresan a su modo cierta solidaridad y cierta compañía. Y a raíz de eso, bueno, no sé, yo voy saltando de temas, tú me disculparás, pero que se me vienen tantas preguntas a la cabeza y tranquilo. tengo aquí anotados una y me causa la curiosidad es el duelo en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, cómo acompañar el duelo en la niñez, en la adolescencia, en los abuelos. A mí que me tocó eh, mm, cuando falleció mi abuelo en el 2010. Recuerdo que fui la persona que le tocó darle esa noticia a mi abuela porque ninguno de mis tíos se sentía preparado para decirle esa noticia, pero tiene que decirlo, somos adultos, no nos podemos poner a como a esconder o a tratar de ocultar las cosas. Si estaba preguntando hay que decirle, no, mira, pasó esto pero eso creo que fue uno de los momentos mucho más complejos que me ha tocado vivir, incluso a raíz de el fallecimiento de mi abuelo, recuerdo un año después se me vino abajo toda una historia en un sueño que la plasmé en una crónica. Luego te la mando para que la leas y creo que es como el recuerdo de lo que pasó Gracias. ese día, pero sí me causa curiosidad cómo podemos acompañar, cómo podemos brindar esa asistencia, ese cariño, esa empatía, pero en las diferentes edades, porque no es lo mismo el duelo de un niño al de un adolescente que está en su etapa de rebeldía, en el que no, a mí todo me vale, pero por dentro sabe que uno está destruido, como en este caso el de los adultos mayores, mi abuela, 90 años, pierde Ujú, a su pareja de toda la vida. O sea, ¿cómo ujú. son esos momentos en esas diferentes edades? No sé si
Pues, si me enredo con no, la sí, pregunta, pero creo que no, 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 está clarísimo y sí te lo entendí. Este, obviamente, Jesús, dentro de los niños, adolescentes, adultos, son distintas etapas de la vida, pero en todo lo que es el proceso del duelo, hay algo que es muy importante y es hablar con la verdad adaptada a cada etapa de la vida. O sea, no es lo mismo la manera en que tú le vas a contar a un niño lo que está pasando que la forma en que se lo vas a contar a un adolescente, un adulto o una persona de la tercera edad. Pero es poder decir las cosas con la verdad y con la mayor delicadeza que se pueda. con la mayor Yo empatía del mundo, ¿no? recomiendo mucho. Sí, y yo recomiendo mucho a la gente, sobre todo que tú me has hecho recordar, y es una de las cosas de las que más orgullosa me siento, de haber ejercido la psicología clínica en una región tan fuerte como la Caribe nuestra, tan dura para muchas cosas en estos aspectos, ¿verdad? O sea, cuando yo llegué a la universidad a ir a, uy, no, yo no voy a ir al psicólogo, eso es para locos, eso no sé qué, a llegar al momento, Jesús, en que yo ya no podía atender a chicos uno cada hora, sino me tocaba uno cada media hora, porque es que se multiplicó muchísimo el trabajo. Entonces, fíjate, eso es importante decir la verdad en cada momento como es y desde la empatía también y no tragándote las cosas porque es que a veces decimos, no es que yo no voy a llorar delante del niño porque el niño no, y entonces no estamos asimilándole diciendo al niño es que estoy triste porque pasó esto, mi amor, me duele mucho, tu papá, tu hermano, tu lo que sea no está. Hay algo que recomiendo mucho, especialmente con los niños, es cuando al niño, y eso te lo cuento como algo muy personal, eh, cuando yo tenía como 5 años, 4 años más o menos, mi mamá estaba embarazada, y imagínate pues la ilusión todo el tiempo ibas a tener tu hermanito y el hermanito, el hermanito, el hermanito. Mi mamá se fue para la clínica y el hermanito nunca llegó. Entonces yo le pregunto a mi tío, pobrecito, que era mi tío menor, le tocó darme la noticia y me dijo, ay, papá Dios se llevó a tu hermanito. Mira, yo odié a papá Dios, yo papá Dios desgraciado este, porque se robó mi hermanito? O sea, si él me lo había mandado, ¿cómo así que él se llevó a mi hermanito? Entonces, a veces hacemos que Dios lo quiso, es que no sé qué, y eso es fuertísimo, porque entonces dentro de las emociones básicas que te conté, la rabia con Dios es una cosa tremenda y la sensación de injusticia, ¿por qué me quitas esto? Entonces es importante este espacio que tú estás haciendo es muy importante, Jesús, porque nosotros somos unos total y absolutamente irresponsables. O sea, lo único que nosotros tenemos seguro, Jesús, es que nos vamos a morir. Y nosotros vivimos como si eso no fuera a pasar. Entonces, el enterarse de estos temas, el poderlos hablar, el saber, poderle acompañar a las personas. Mira, es que tú sabes que eso es hasta motivo de risa. Hay varios humoristas que hacen todo lo que es un velorio en la costa Caribe, que eso es una cosa, ¿no? Las cosas que se dicen, ay, las cosas que pasan y cómo lloran, y le aparece parece chistoso uno viéndolo desde acá, pero que le aparecen las mujeres distintas y las cosas en el velorio, es Sí. cómo validamos la emoción del otro, que es no llores, que él no quiere que llores, tienes que ser valiente, ¿verdad? La persona con esa tristeza, tienes que ser valiente, tiene que echar para adelante. Y uno, ¿qué carajo le importa si uno va a ser valiente o va a echar para adelante? Es decir, yo entiendo tu dolor, o sea, te acompaño en tu dolor, entiendo. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Yo entiendo que estés triste, yo entiendo que tengas rabia, yo entiendo que tengas culpa. Y permitir eso, porque es que no lo hacemos. Y entre hombres es peor, porque es, o sea, no, compadre, por detrás la espalda, el puñetazo, esos puñetazos que se dan, no, hombre, y no se permiten eso. Por eso la importancia en los vallenatos del ayombero, ¿verdad? Porque el ay, hombre, es como ese Ay, permiso en el sí. que el hombre costeño se da el permiso para sacar eso y con los tragos, sí, compadre, venga, no sé qué. Y es empezar eso. Me encanta que esta generación de hombres se están dando el permiso de eso, se están dando el permiso de llorar, se están dando el permiso de expresar que estoy triste y está bien. Entonces, Mira que generalmente, el acompañar a alguien que está triste es tan
jodido que lo que hacemos es lo que te digo, la negación. No, pero no llores, no llores, cálmate. Él no quiere que tú llores. Es que no importa lo que el otro que se murió quiera o no quiera, lo que importa es lo que la persona está sintiendo aquí y ahora y tiene derecho a estar triste. Mira, te cuento una anécdota un poco. Cuando falleció mi abuelo, bueno, estábamos esperando pues que entregaran el cuerpo y todo eso. Y obviamente el ambiente en las funerarias no es nada agradable, es un ambiente lúgubre. Mm, Y estaba con fuerte. mis primos y hablábamos, estábamos todos los primos reunidos ahí y los nietos de mi abuelo. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de contar chistes. O sea, yo estaba llorando, pero en un momento me sequé las lágrimas y eché como tres, cuatro historias ahí y la gente muerta de la risa. Y entonces alguien lo tomó como que eso era una falta de respeto, que ese no era el escenario, pero eh, el humor en esos momentos ayuda a distensionar esas cargas, como a que la gente se relaje un poquito antes de afrontar lo que pues se viene en un sepelio. Pero ahora que contaste eso me acordé de lo que le digo, pues yo eso era lo que sentía en ese momento. Pues, mi Sí, abuelo era una persona alegre, era una persona que siempre estaba mamando gallo, bueno, conmigo claro. mamaba mucho gallo, porque yo iba a dejar de hacerlo. Y si en ese momento quería contar un chiste y hacer reír un poco a la gente como para que soltara un poquito Es esas que cargas y el sentido del humor es súper importante. Mira, a mí que me tocó todas las vueltas de cuando mi papá murió, él murió en la clínica del Prado y mientras hice los trámites de la funeraria y tal, lo llegaron a recoger. Y mi papá era un hombre altísimo, mi papá era un hombre de 1,90. Entonces lo recogieron, mira lo tremendo, lo recogieron y lo metieron en una bolsa negra horrible que tienen con unos zippers. Y mi papá era tan grande que le quedaban los pies por fuera. Y entonces yo le digo, no joda, te ves indigno, se te ve horrible esa vaina, no te queda esa vaina ahí. Y me dio risa, imagínate. Y pues, la imagen y en el cementerio, cuando murió mi abuela, que era la adoración de la familia, ellos están mi abuelo ya había muerto anteriormente y están en Jardines de Paz en Barranquilla. Entonces a mi abuela la íbamos a poner mi abuelo abajo, mi abuela arriba. Y entonces en pleno entierro, dice mi mamá, no joda, por lo menos para que se la montes una vez en la vida, porque mi abuela había sido muy sumisa con mi abuelo y nos dio a todos un ataque de risa. Nosotros ahí viendo bajar el cofre de mi abuela sobre eso y nos reímos. Y fíjate la expresión cultural en las cosas, y es, tú sabes que yo estoy viviendo en Irlanda, y en Irlanda hay una cantidad de películas y eso sobre cómo se vive el duelo acá. Y resulta, Jesús, que aquí después de que una persona se muere, em, ellos se van o a la casa de la persona que murió o generalmente pues por comodidad van a un restaurante y entonces comen juntos, acompañan a la familia, pero hacen una cosa muy linda y se empiezan a contar cosas chistosas de la persona que se murió. Entonces tienen la foto y cuentan las anécdotas y cantan las canciones que a la persona más le gustaba y todo eso. Y es una forma muy bonita de hacer ese duelo. Y es que tú estás aquí es increíble porque tú vas aquí en Irlanda eso y tú oyes a la gente muerta de la risa. Si yo te mando el audio, porque a veces he trabajado en estos espacios, te mando el audio, está todo el mundo muerto de la risa, pero están contando anécdotas y cosas bonitas que vieron con esa persona y es la forma de honrarlos. Pero sí, no solamente ahí, sino en todo el proceso del duelo, o sea, acordarte de las cosas bonitas que viviste con la persona, el agradecer, el gracias por esto, gracias me hiciste y gracias por lo que me acompañaste, pero el poderse reír es muy, muy importante, el sentido del humor es muy importante, el que te digo yo, o sea, nosotros llorando por mi abuela, pero muertos de la risa porque mi abuela se la montó a mi abuelo el resto de la vida y nos dio un ataque de risa a todos, que tú sabes que especialmente en esos momentos que son solemnes, como que sí, la sí, risa se sí, vuelve contagiosa, entonces fue tremendo. sí, 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 sí. Por ejemplo, sí, eso y pasa. hay una fase que se llama el duelo no resuelto. ¿Qué señales podemos identificar ya después de un tiempo? Porque sabemos que no, el duelo no es algo que dura 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, pero ¿cómo podemos identificar esa fase cuando una persona necesite ya ayuda profesional porque no ha podido superar pues la pérdida de un ser querido o de cualquier otra situación?
O sea, ¿cómo identificar el entre comillas, duelo normal a cuando... Bueno, el duelo normal va, como te digo, cuando la persona ha identificado su tristeza, su rabia, su culpa y los ha ido manejando. ¿Cómo sabemos que el duelo no va bien? Cuando la persona se está comiendo alguna de estas emociones, o sea, cuando la persona se está comiendo toda la tristeza, cuando la persona se ha comido la rabia, o cuando se ha comido la culpa y la culpa lo sigue carcomiendo, o cuando están los miedos ahí. ¿Cómo identificas eso? La persona puede tener, y ahí sí hay que medicar enseguida, la persona puede estar teniendo ideación suicida, estar pensando no quiero seguir acá y estarle dando vueltas a eso. La persona no está durmiendo bien, la persona no se está alimentando bien y la persona empieza a tener una cantidad de enfermedades psicosomáticas, dolores flotantes, dolores en el cuerpo y tú ves que la persona sigue hablando del duelo y eso como si hubiera pasado 1 o 2 o 3 días atrás y resulta que ya eso pasó hace 3, 4, 5 años. Todavía, ay no, y es que mi esposo, y es que mi esposo era divino, y es que mi esposo, y cuando yo iba con mi esposo y cuando yo venía, ¿y hace cuánto se murió el esposo? Hace 15 años. Y uno dice, imagínate, o sea, esta persona se pausó la vida y no se ha dado permiso de vivir otras cosas o eso, sino ahí, porque es que además, dentro de la cultura que nosotros tenemos, señalamos muchísimo a la persona que supera el duelo. Ay, no, es que, y en la costa que es peor, ay, no se puso el luto, sí se puso el luto, sé no sé qué. Imagínate, imagínate, Jesús, que mi mamá se murió el 7 de noviembre. Y en la universidad donde yo trabajaba hicieron una cena de Navidad muy bonita como el 20 y pico de diciembre y dijeron, hay que ir vestido con colores de Navidad, rojo, verde. Y yo me quedé con muchas cosas de mi mamá que amé muchísimo. Entonces dije, bueno, yo no quería salir, yo no quería absolutamente nada, pero dije, voy a ir y en honor a mi mamá voy a ir con ropa de mi mamá. Entonces me puse un pantalón que era ella negra y una blusita roja, que era roja. Mira, me criticaron por eso. Ay, ¿tú qué te quitaste el luto? No es que yo no, es que estaba honrando la memoria de mi mamá de esta manera. Tú sabes que es la gente y la gente pues yo no te puedo hablar de Bogotá o de otros lados porque yo, mi vida laboral mayormente fue en Santa Marta, pero recibí esa crítica. Ay, te quitaste el luto, te pusiste el luto. No, eso es una cosa que es interna y que cada uno lo lleva en su momento y en su tiempo como es. Mira el otro extremo. El otro extremo fue mi pobre bisabuela que ella quedó viuda muy joven, entonces luto del marido, entonces se murió el otro. O sea, te digo una cosa, mi bisabuela estuvo toda su vida vestida de luto porque se murió Pepito, porque se murió Juanito, y todos los vestidos de mi abuela eran blancos, negros, negro con pepitas, negros con florecitas, negro con lo que sea, pero esa mujer estuvo de luto toda la vida. Y lo que yo te digo, o sea, es la mejor manera de llevar el duelo es honrar con tu alegría, con tu talante, güey, madre, o sea, esto me está doliendo mucho, me estás haciendo mucha fuerza, pero yo sé que tú querías que yo fuera feliz, o sea, yo sé que tú querías que yo echara para adelante y sigo y me mantengo en eso. Y no es, claro que esto lo siente cada uno, hay personas que bueno, a ti te nace tener el duelo y te nace ponerte el luto y ponte el luto, el tiempo que tú consideres, porque también la gente empieza, ay, pero ya está bueno, pero ya, no, o sea, en tu momento, en tu tiempo, en tu manera y como tú lo consideres, está bien. Adela, ya para terminar, ¿qué mensaje le darías a quienes nos escuchan, a quienes nos ven y que estén atravesando por un proceso de estos y quizás no han tenido el acompañamiento o quizás están en esa etapa de negación de lo que viven? ¿Qué mensaje le puedes enviar tú, pues, tú como psicóloga profesional, magíster, experta en este tema, qué mensaje le darías, pues, a las personas que están atravesando, eh, no por un momento grato en estos momentos? En mi canal en YouTube está este playlist del que ya te hablé, que se llama Recuperación, Manual de Recuperación Emocional para personas que están en duelo, que consta de 50 pequeños videos, porque cuando la persona está triste la gente no quiere leer, entonces hice unos videos muy pequeñitos explicando cada etapa y debajo de cada video está la tareita con la que tú te vas a ir acompañando. Este playlist es muy lindo
y sirve para acompañar a las personas que están en duelo, en todo tipo de duelo, porque si tú estás terminando una relación de pareja, también te puedes acompañar con eso. Y te decía que cuando has perdido seres queridos, recuerda seguir haciendo con tu vida un homenaje a ellos, porque esas personas que nos han querido, abuelitas, papás, todos ellos lo que han querido es que nosotros seamos felices y que tengamos calidad de vida. Entonces hay que seguir en ese trabajo constante de construir nuestro bienestar y nuestra alegría en honor a ellos. Entonces eso es lo que podría hacer. ¿Dónde me contactan? Pues ahí estoy en Facebook, Adelaida Barliza, está mi canal en YouTube, Psicología con Adelaida. Afortunadamente mi nombre y mi apellido no es muy difícil de encontrar. Está mi prima que es María Adelaida Barliza, que también es psicóloga. Y bueno, estoy para servirles, la verdad, y gracias a ti, Jesús, gracias por este espacio. Qué lindo este trabajo que haces porque tener estas herramientas para que las personas trabajen en salud mental es muy importante, especialmente en una zona tan árida y fuerte como la que tú estás trabajando, que es la costa Caribe colombiana, que somos muy resilientes, muy alegres, muy generosos para compartir con otros, pero en la parte emocional todavía nos hace falta bastante. Así es, a todas las personas eh, que nos acompañaron hasta en esta entrevista, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @el diálogo co. Sobre este tema también encontrarán un artículo que podrán leer en nuestra página www.eldialogo.co, y este podcast pues obviamente lo encontrarán en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas habidas y por haber. Así que muchas gracias, Adelaida, por tu tiempo. Sé que la diferencia horaria nos complicó un poquito la organización de la agenda, pero agradecerte el tiempo, la disposición para orientarnos un poco, orientarnos a nosotros, orientar a nuestros lectores, a nuestros oyentes, y agradecerte por tu trabajo, porque muchas veces ese tipo de trabajo no se valora. Uno cree que la gente cree que no necesita ayuda de un profesional, y muchas veces subestima cuando necesita estos momentos. A los lectores del diálogo les agradecemos y nos vemos en una próxima emisión. Saludos.